Bueno, eh, hoy estamos aquí, ahí saludan en el chat, estamos de nuevo con Camilo Ríos Rosso, que ya lo han tenido en la clase sobre Foucault, ya lo han visto también interactuando, interviniendo en otras oportunidades, acompañando, interviniendo. Ya lo he presentado la otra vez, así que no haré la presentación formal, pero solamente querría agregar que es un amigo muy querido por mí y que me alegro mucho de haberlo encontrado en estas andanzas del mundo deleuziano-guattariano. He aprendido mucho a su lado, compartiendo lecturas. Hemos leído juntos varios libros en un espacio de un grupo de lectura, un grupete lector que compartimos desde... Yo estoy ahí desde la pandemia, así que para mí siempre fue un placer. Y bueno, verán que Camilo si está convocado aquí y es el único docente que está en 3 clases de este curso, además de quien les habla, es porque confío plenamente también en su criterio, su formación, es muy riguroso. Esas personas que leen a la letra y la verdad es que hacen de la investigación no un trabajo, sino un arte también quizás, y un arte que se lleva con amor. Así que bueno, les dejo con Camilo. Hoy les acompañaré igualmente en esta clase que es Arte 2, Pintura, Diagrama, Perceptos y Afectos. Andaremos por allí. Buenas noches, Camilo. Gracias por conectarte también a tus horas de Berlín. Él está en Berlín, así que son las 11 de la noche, ¿son acá? 11:30. Correcto, 11:36 por acá al otro lado del charco. Bueno, Pero todo tuyo. está todo bien. Bueno, vamos a intentar compartir esto. No sé si empieza. Pero ahí se me ve el. Ahí va. Puede ser así, qué sé yo. Sí. Si hago así, pasa. Sí, bueno, ya está. Vamos a intentar así. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, qué sé yo. Como decía Sergio en su generosísima presentación, la idea es ver o continuar un poco la discusión, la conversación acerca de lo que hace Deleuze con el arte. Mi intención, si vieron el programa... Dime, Sergio. Un segundito, Camilo. Estoy escuchando un poco extraño. ¿Lo escuchan bien el resto? Como si rebotara el sonido o algo así. Sí, extraño, dicen en el chat. Como que rebotara, que reverbera el sonido, sí. Pero si hago así ya no se me escucha nada, así que ahí no me escucha más. Puede ser. A ver, ahora estás muteado. No se escucha nada. Ahí mejora un poco o estamos igual. Parece que está mejor. Creo que sí. Sí, ahí está mejor. Bueno, lo que hice fue cerrar y abrir el micrófono, así que gracias igual por el aviso. Si vieron el programa, entonces se darán cuenta que nos queda apenas un par de clases, apenas un par de sesiones de encuentros de este seminario, y en ese sentido mi intención hoy y la próxima, porque como Sergio nos dijo hace un momento, voy a estar 3 veces, ya estuve una con el Foucault, ahora
ahora con esta segunda parte de arte y la próxima semana con estética de la existencia en Deleuze. Mi intención es como continuar una discusión, una conversación acerca de qué hace Deleuze con el arte. Sergio. Perdón, sí, está como rebotando de nuevo. ¿Será que podés, si probás a apagar tu cámara? ¿Será la cámara o Tu será cámara, o ahora está mejor? Porque lo quise bajar el volumen de mis del audio, de lo que yo les escucho. Ahí está mejor. eso puede ayudar, sí. ¿Mejoró ahora? Sí, ahí está. Estaba como rebotando, sí. Bueno, puede ser eso entonces. Igual avisen si vuelve a haber problemas que lo retomamos. Decía entonces continuar esta conversación sobre lo que les hace con el arte. La vez pasada Valentín estuvo hablando sobre cine, un poco literatura también, pero sobre todo cine, lo que hizo Deleuze con estos dos libros y volvió la reverberación que Sí, ahora es como que se traba. Parece que es la conexión de internet, ¿no? pero acá estoy Parece que es el internet. por cable, estoy Me da la impresión de que si te alejas de la computadora o lo que estés usando, se empieza a escuchar mal. Pero capaz es una cosa mía. así que me acerco un poco, me mantengo más cerca de acá ahora. Cuando estás a esa altura, perfecto, ningún problema. Bien, me mantengo entonces un poco acá. Probemos, no sé. Vamos a hacer una cosa de proxemia, a ver cómo a ver si funciona. Bien, entonces un poco saltemos un poco preliminares. Con mi intención es no, otra vez no. No es la proximidad, Era una buena teoría. Ah. ¿Qué hacemos con esto? Momento. No sé qué buscar, ¿eh? No tengo ni idea qué buscar. ¿O qué? Configuración de Yo eso. diría, quizás puedes probar eso de apagar una cámara, no porque sea la cámara, sino porque eso facilite el ancho de banda, si es una cuestión de ancho de banda. Y luego prender la cámara por momentos. A ver, vamos a ver si así ha mejorado. Ahí hasta ahora se te escucha bien. Es una lástima que sea tan... Si hacemos Sí, yo los veo, yo sí les veo a todos, así que ahí está. Muy antiderridiana la cosa. Que dice que el gesto ético por excelencia es dar la cara. Escribe en su hermoso texto La Postal. Pero en 1000 mesetas de Les y Guattari llaman a perder el rostro, así que... Unas y otras, ¿eh? Hay de todo se puede hacer acá. Bueno. Ahí sí, creo que estamos bien, te dejo. Dale, vamos. Igual si cualquier cosa avisen ahí al chiflen y seguimos. Entonces a mí me va a interesar lo que les hace un poco con la pintura. Si recuerdan, quienes estuvieron la vez pasada, un poco hubo un interés sobre qué utilidad tiene esto para un campo como la clínica o un campo más allá del estudio filosófico de los textos. Yo no vengo de la clínica, no estoy formado en psicología ni nada por el estilo, pero entiendo también, porque he aprendido mucho de Sergio con respecto de esquizoanálisis, que desborda el ambiente estrictamente clínico y tiene que ver con prácticas de acompañamiento, de habitar el mundo, de transitar ciertos problemas, así que desde ahí podría ser un interlocutor. Les pido un poco de compasión en los momentos de preguntar la clínica, porque como les digo no hago clínica más que como paciente y desde ahí es más difícil todo esto.
Retomo un poquito entonces lo que había dicho en el Foucault de Deleuze respecto de la muerte del hombre, ese último capítulo del libro de Deleuze sobre Foucault. Deleuze mencionaba que el hombre lo entiende como forma hombre, una composición de fuerzas, y en ese sentido la tarea crítica de el proyecto Foucaultiano y deleuziano tiene que ver con darle una historicidad, una contingencia y una arbitrariedad a lo que somos. Es decir, esto que somos no lo somos porque es necesario que sea así, es la única forma en la que lo somos, no podemos ser de otra forma, sino que precisamente está datado y es una forma específica, lo que quiere decir que hay otra forma de ser y que esa otra forma está a conquistar. En lenguaje Foucaultiano esto se llama inservidumbre voluntaria, ¿no? Dejar de ser esto que somos de manera voluntaria. No quiero ser gobernado de esta manera y entonces me propongo otra cosa. Además, esa noción de dispositivo que vimos con el Foucault de Deleuze hoy va a ser trasladada, espero, si me sale bien la gambeta, a la noción de diagrama, ya puramente deleuziana, una noción que explora a partir de sus estudios sobre pintura. Entonces, eso como unos pequeños antecedentes. A manera de menú de lo que vamos a recorrer hoy, están estos pequeños temas que están acá. Va a ser bastante... Mi intención es que sea relativamente ágil, quiero que sea más dialógico, les voy a invitar a que participen en la mitad, voy a tirar algunas preguntas en la mitad de la exposición. Estos gráficos que están viendo, este monstruo ahorcando a otro monstruo, son dibujos de Deleuze mismo. Deleuze dibujó esto, así que ahí les queda como curiosidad. Está en un libro que se llama Cartas y otros textos, publicado por Cactus. Ahí está la compilación de estos dibujitos. No voy a leer los temas, ahí están en la pantalla, pero entonces vamos a intentar seguir este punteo. Vamos a ver qué pasa. Y como les anuncié, entonces quiero que hagamos un primer ejercicio a la izquierda. Para quienes no saben, es la mano de Deleuze. Deleuze tenía una hipersensibilidad en la yema de los dedos y se dejaba crecer las uñas para no lastimarse tocando el mundo. Así que el filósofo Uñón ahí nos acompaña. Y ya que estamos en estas, entonces, filosofía, Deleuze, arte, pintura, y quisiera, como hay algunas relaciones que son bastante obvias, como por ejemplo Deleuze y la filosofía, Deleuze es un filósofo, la filosofía, bueno, en fin. También hay otra serie de relaciones que pueden ser no tan difíciles, como qué tiene que ver la filosofía con el arte, o qué tiene que ver la filosofía con la pintura, objetos de estudio. Hay filosofía del arte, hay filosofía de la pintura, hay análisis filosóficos de obras de arte, análisis filosóficos de la pintura. Pero el costado, digamos, derecho de Deleuze y el arte y Deleuze y la pintura, afortunadamente para nosotros en este encuentro, no fue algo que fue resuelto del todo por Valentín. Entonces les quería preguntar, obviamente esto es extremadamente voluntario, pero voy a lanzar algunas preguntas con nombres, para no decir a alguien quiere, sino tirar ahí, así no perdemos tiempo. ¿Por qué creen que a Deleuze le interesa el arte? Deleuze es un filósofo que escribe sobre Hume, sobre Spinoza, sobre Kant, que escribe Mil Mesetas, ¿Y por qué a este tipo de gente le va a interesar el arte? Ya que escuché su voz un par de veces, Tomás, puedes decir paso y no, pero si te animas, ¿por qué crees que le puede interesar el arte a un tipo como este? La respuesta primera que se me ocurre es que porque por supuesto era una persona extraña y tenía que hacer su forma extraña de filosofía, pero creo que también encontraba en esa forma de expresión, digamos, que iba por fuera de los discursos más tradicionales de la academia, como ser más, no sé si antiacademicista, pero cómo romper con eso. Bueno, voy con lo más
o no sé si lo más, pero lo que a priori podríamos pensar como más ajeno, que es la propia expresión artística, no tan intelectual, pese a que claramente su interés no era la expresión artística, o no dejaba de ser Deleuze, no ser alguien extremadamente académico. Si te entiendo bien, podríamos resumir lo que dijiste como curiosidad o como altanería filosófica. Altanería no, curiosidad me gusta más. Ok, vamos con curiosidad. Primera hipótesis. Pato, te voy a usar un poco de chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque a un tipo como Deleuze le puede interesar el arte y se dedica años a dar clases sobre arte, a escribir libros sobre arte, a investigar sobre arte. ¿Por qué a este tipo le interesa eso? Ni idea, para mí es como útil y necesario haber encontrado a Deleuze y esa relación con el arte. No tengo ni idea, pero me pongo a pensar y me imagino, a diferencia de Guattari, que él viajaba y estaba en otro espacio, la vida tan más interior de Deleuze. Y esto como que me muestras como de las uñas, como el contacto con el mundo. Creo que el arte es otra forma de mediación, de estar ahí en el mundo. Algo así pienso que es distinto a la que imagino Guattari, que un vuelo va a un psiquiátrico de un punto a otro y esa vida interior que me invita a Deleuze, y más con el gesto que me muestras con las uñas, como tener ese borde. De una. Hay algo de eso, Patricio, que está circundando la pregunta, ¿por qué le interesaría a Guattari? El arte es una pregunta mucho más fácil. Es un tipo que se la pasaba con artistas, le encantaba la danza Butoh, que es una danza japonesa impresionante. En la Board estuvo coordinando talleres de creación artística, estaba muy cerca de esto, un muy conocedor profundísimo de la música. Pero de nuevo, Deleuze, ¿qué onda Deleuze? Un tipo que no viajaba, un tipo ahí en su casa, heterosexual, monógamo, permanente, papá, mamá, hijos, un filósofo tradicional. Y para no hacer pero tampoco vamos a hacer un taller vamos a preguntarle a 18 personas, una hipótesis que les quiero presentar o que quisiera discutir con ustedes es la noción de creación. A él le interesa el arte porque a él le interesa la noción de creación. Hay una conferencia que da Deleuze, creo que es en el 78, que se llama ¿Qué es un acto de creación? Y es una conferencia que Deleuze da en una facultad de cine y que curiosamente es la primera vez que Deleuze menciona sociedades de control, que nada tienen que ver con arte, que nada tiene que ver con nada. El tipo está hablando de cámaras, vigilancia, no sé qué, en la conferencia que es un acto de creación en el 78. Y ahí empieza a esbozar algo que le va a interesar y que le ha interesado mucho, que es la noción de creación y los procesos de creación. ¿En qué consiste crear? Yo voy a hacer un especial énfasis, no porque lo repita mucho, sino porque quiero que quede muy subrayado que creación en Deleuze es casi el opuesto diametral de creatividad. La creatividad pertenece al mundo del marketing, pertenece al mundo de la publicidad, pertenece al mundo del mercado. La creación es lo absolutamente opuesto a esto, que todavía no hemos dicho qué es, pero le interesa eso. Lo nuevo. Lo nuevo no es lo innovador, lo nuevo es lo nuevo, lo impensado, lo imposible. Y encuentra en el arte una superficie o un territorio o un laboratorio en donde esto pasa todo el tiempo. Dice, ahí voy a ver qué pasa allá. Esa es mi hipótesis, bueno, no es mía de mi propiedad, pero eso es lo que les quiero proponer en términos de esta lectura. Curiosamente, si uno se pone a ver las referencias bibliográficas que hay de Deleuze a propósito de la pintura, porque a propósito del cine ya Valentín nos contó que hay 4 larguísimos cursos y 2 libros también bastante voluminosos. De la pintura, concretamente, hay 3 referencias concretas. Luego hay muchas menciones aquí y allá. Uno, y miren que todo está el mismo año.
Es como que él se levantó en el 81 y dijo, voy por la pintura, este es mi año de la pintura, y después del 81 no volvió a la pintura, de manera sistemática. Uno, es un curso que da sobre pintura, se publicó por Cactus también, se llama Pintura, el concepto de diagrama, y es las lecturas que les recomendé. Entonces no es un libro, es un curso que da inmediatamente después del de Spinoza. El curso de Spinoza y conecta inmediatamente con el de pintura, cosa que también podría ser una gran pregunta. ¿Por qué después de dar Spinoza se va a pasar a pintura? Bueno, en el mismo 81 viene preparando un libro, este sí es un libro, que es sobre Francis Bacon y que se llama La lógica de la sensación. Es un libro que personalmente me parece hermoso y al que vuelvo muchas veces. Un libro relativamente corto, no muy fácil de conseguir, está discontinuado, etcétera, etcétera. 81 también. Y una entrevista que le hacen a Deleuze sobre Bacon, que está en Dos regímenes de locos y se llama La pintura inflama la escritura. 3 textos íntegramente consagrados a la pintura, no más que eso. El link que ven abajo es un link que recomiendo mucho porque está todo lo que Deleuze escribió en todos los idiomas que existen. Muchas versiones están para descargar, muchas no, pero está catalogado qué se publicó, en qué idioma, quién es el traductor, etcétera, etcétera. Yo les voy a compartir este PPT, así que luego tienen el link a la mano. Bien, entonces, creación como concepto transversal, como hilo conductor, como interés que desde mi punto de vista explica en parte el deslizamiento de Deleuze al campo del arte. ¿En qué es la filosofía? El libro que escribió con Guattari, el tercero que escribió con Guattari, o el cuarto, dependiendo cómo lo veamos, bueno, el último que escribió con Guattari, en el capítulo 7 van a sistematizar Deleuze y Guattari que hay 3 campos de la creación. Uno es la filosofía, y la filosofía se dedica particularmente a crear conceptos. Algunas traducciones, algunas interpretaciones, algunos diálogos dicen producir conceptos. Yo sería cuidadoso con estos cuasi sinónimos porque precisamente el interés de Deleuze está en la creación, no simplemente la producción. Se produce en una fábrica. Una fábrica produce productos. La creación no tiene los mismos procesos. La filosofía produce conceptos. La ciencia, miren cómo caí yo en la propia trampa. La filosofía crea conceptos. La ciencia crea funciones o functores, es decir, relaciones entre comportamientos del mundo físico material. Y el arte crea bloques de sensación. Los bloques de sensación son definidos por Deleuze y Guattari, que es la filosofía, como su nombre lo dice, un bloque está compuesto y de lo que está compuesto es de perceptos y afectos. Entonces, creería yo que la pregunta que se desprende naturalmente de este punto es ¿qué cornos son los perceptos y los afectos? ¿Qué es esto? Porque eso es lo que crea el arte, entonces, ¿qué onda con esto? Pues, cero miedo, porque aquí vamos. O mucho miedo, porque aquí vamos. Perceptos y afectos, Deleuze. En ese mismo capítulo 7 que es la filosofía, Deleuze y Guattari van a decir que la particularidad del arte, que no la comporta ni la ciencia ni la filosofía, es que el arte es lo único que conserva y es lo único que se conserva. Es un enigma qué significa esto, pero no es poca cosa. Esto que conserva son bloques de sensación, es decir, que el arte crea bloques de sensación y conserva los bloques de sensación. Y al hacerlo, el arte se conserva en los bloques de sensación. Un bloque de sensación está compuesto por afectos y perceptos. Un afecto
o los afectos, a mí particularmente me gusta ponerlo siempre en plural, por una clave de lectura nietzscheana, las fuerzas, los afectos, los perceptos. Los afectos no son emociones, no son sensaciones, no son sentimientos. Los afectos involucran tanto al creador, artista, como al espectador, nosotros. Así que nos hace participar de igual manera al pintor y al espectador. Los afectos son posibilitados por la obra misma, es decir, que no están en la obra, no son trazos en la obra, pero son posibles gracias a la obra. Y además el afecto nos arrastra, o sea que opera como una fuerza nietzscheana. Las fuerzas nos atraviesan, nos arrastran, nos componen. El afecto nos arrastra a territorios que son al mismo tiempo tremendamente impropios, terrenos de los que no sabíamos nada, y terrenos cuya consistencia está también en nuestros átomos. Yo sé que esto suena un poco jeringonza, un poco ¿qué carajos está diciendo Deleuze? Territorios que nos son absolutamente extraños, pero que habitan nuestros átomos al mismo tiempo. En ese punto, Deleuze y Guattari van a hacer un énfasis importante en que los afectos tienen una conexión muy fuerte con el devenir, que ya ha sido tratado en el seminario, así que si es necesario le damos una vuelta más, pueden requerirlo, pero no quisiera profundizar en este momento en la noción de devenir. Los afectos son además inseparables del percepto. Entonces aquí nos hace saltar inmediatamente a la otra columna y decir ¿qué son los perceptos? Los perceptos no son una percepción, no pertenecen al aparato sensorial de los sentidos. No es lo que vemos, no es lo que oímos, no es lo que saboreamos, no es lo que tocamos. No hace parte del aparato sensorial de los sentidos. Van a decir algo muy curioso, y es que los perceptos pueden ser entendidos como paisajes no humanos que no vemos nosotros, sino que nos ven a nosotros. El paisaje nos ve. Y de nuevo esto nos puede acordar un poco a Nietzsche, Schopenhauer, cuando si te asomas lo suficientemente al abismo, el abismo te devuelve la mirada, ¿no? Algo de eso tiene. El artista deviene paisaje, porque el paisaje que está en la obra mira al artista, lo interpela y por tanto también, por supuesto, al espectador. Y entonces esa obra o ese paisaje que está en la obra se independiza del creador y adquiere una agencia propia para mirar e interpelar tanto al artista como al espectador, es decir, a nosotros. Los perceptos son lo que hacen visible las fuerzas no visibles, lo que hacen audibles las fuerzas inaudibles, lo que hacen decible, escribible, leíble las fuerzas indecibles, inescribibles y legibles. Es decir, que le dan una cierta materialidad a algo que por principio no comporta materialidad. Los perceptos entonces funcionan como un aparato de transducción. Esto es un término de Simondon, que es un tipo que estudió motores y es filosofía de la tecnología, pero la transducción es la traducción no solo de un mensaje, sino del código del mensaje. Explicación muy rápida, transducción. Cuando levantan un teléfono y hablan, la voz son ondas de aire que el aparato traduce como impulsos eléctricos, envía como impulsos eléctricos y luego vuelve y transduce, y entonces uno escucha la voz de la mamá. Pero no hay voz, son impulsos eléctricos. Esto no es un ejercicio simplemente de traducción, sino de transducción. Así que los perceptos
hacen un poco de transducción de lo invisible, inaudible, indecible, inescribible, ilegible en visible, audible, decible, escribible, legible. El percepto se encarga de captar las fuerzas en sus propios términos y por tanto implica una apertura hacia el campo de los afectos. De ahí que no se puedan separar. La conexión entre perceptos y afectos está del lado de los afectos por ese territorio que me es tremendamente impropio, pero también habita en mis átomos, y entonces tiene que ver con los perceptos, porque no es una percepción, sino que habita en un entre, y del lado de los perceptos, por la transducción de hacer ver lo que es invisible, y abrir un campo de afectos. Si lo quieren simplificadísimo, el afecto es, sí, un sentimiento, menos el yo. Agarren un sentimiento, sáquenle el yo y lo que queda es un afecto. Agarren una percepción, le sacan el yo y lo que queda es un percepto. Como si fuese fácil, pero es más o menos el punto. Hasta ahí, todo es muy, muy, muy abstracto. Y empiezo a meter un poco algunos palitos de la próxima semana. Y es que me gustaría que pensáramos este tipo de cosas en función de la pregunta que le instalamos un poco a Valentín la semana pasada, y es, ¿para qué nos sirve esto más allá de datos filosóficos interesantes y conversación de bar? ¿Sabías que Deleuze trata de los afectos? Más allá de eso, ¿para qué nos sirven nuestros ejercicios de militancia, de compromiso político, de intervención social, de clínica y de postclínica, si quieren? ¿Qué pistas nos da esto más allá de la pintura, más allá del arte, más allá del campo estético? Porque además es mi interés para la próxima vez. Bien, les repito porque hay algunas personas que entraron un poquitín después de que empezamos, que me interesa mucho que esta clase y la siguiente hablen mucho, así que no, aunque va a haber espacio al final para conversar, sería para mí un placer ser interrumpido muy activamente. Pueden alzar la mano o simplemente gritar encima. Bien, veníamos entonces de el arte, según Deleuze y Guattari, es lo que conserva y lo que se conserva, y palabras clave, afectos y perceptos, que está en el título de la clase. Ahora bien, ¿qué onda con la pintura? Deleuze no solo le interesa la pintura, Deleuze hace un deslizamiento al campo estético y tiene una amplia producción de literatura a partir de su acercamiento al campo estético. Por ejemplo, en literatura tiene muchas menciones de manera distribuidas y enfocadas en Kafka, Beckett, Proust, Melville, Carroll, muchos más. En cine, como vimos con Valentín, si echan una ojeada a los libros de cine, al final está la lista de películas y es impresionante lo que supuestamente Deleuze vio. Hay chismes al respecto de que no vio la cosa, sino que los estudiantes le pasaban, y etcétera, etcétera. Pero autores importantes de cine que le interesan: Hitchcock, Godard, Bresson, Pasolini, y la lista sigue y sigue y sigue. En música también encontramos bastantes referencias, sobre todo de las obras de Stravinsky, de Boulez, de Messiaen, lo dodecafónico, el silencio. En teatro ya conocen muy bien los intereses que tiene, por ejemplo, en Artaud, de quien toma la noción de cuerpo sin órganos. También escribe un libro con Carmelo Bene, que es un director de teatro. Y en pintura le interesa, entre muchos otros, pero hay un énfasis bastante importante en Bacon, que es el autor
o el pintor de esta obra, de la derecha, esto es uno de los muchísimos autorretratos que Bacon hizo de sí mismo. Y también Cézanne, que es el autor de esta pinturita de la izquierda de las manzanas. Entre otros también está Turner, Klee. Paul Klee es muy importante para Deleuze. Ahora bien, ¿por qué o para qué se acerca Deleuze, que es un filósofo, a la pintura? En este sentido me estoy preguntando por la dirección de la pregunta. ¿Qué busca Deleuze en la pintura? ¿Qué busca según Deleuze la filosofía en la pintura? La cita está en la pantalla. Mi hipótesis o mi propuesta es que extrapolemos esta cita en donde dice pintura, pongamos campo estético. Donde dice pintura, pongamos literatura, cine, música, teatro. Y pintura, por supuesto. No estoy seguro de que la filosofía haya aportado algo al campo estético. Esto es importante y es la primera frase del curso sobre pintura. No estoy seguro de que la filosofía haya aportado algo a la pintura. Pero quizás no es así como haya que plantear las cosas. Me gustaría plantear más bien la pregunta inversa. La posibilidad de que el campo estético tenga algo para aportar a la filosofía. Es decir, Deleuze se acerca al campo estético para extraer de allí algo y llevarlo a la filosofía, no para llevar desde la filosofía algo al arte. Es decir, que Deleuze no va a ser filosofía del cine, filosofía de la pintura, filosofía de la literatura, análisis filosófico del teatro, sino para poder hacer filosofía. Hay algo que necesita Deleuze en la filosofía que no encuentra en la filosofía y que va al arte porque el arte sí se lo permite y sí se lo otorga. La posibilidad de que el campo estético tenga algo para aportar a la filosofía. Y como no puede ser de otra manera, la pregunta sería, ¿qué es lo que el campo estético y en lo que nos ocupa en esta clase, la pintura, tendría para aportar a la filosofía? Pues, si recorrieron un poco las lecturas, y si no, pues aquí está el chivo, tiene que ver con la capacidad precisamente que el bloque de sensación tiene para hacer visibles las fuerzas que son invisibles. La pintura es capaz de mostrar lo que no se puede ver. En los dos ejemplos que vemos en pantalla, va a decir Deleuze que lo que hace Cézanne, si ustedes googlean a Cézanne, les va a parecer el tipo más aburrido y la biografía más sin sentido que puede haber en la historia, porque el tipo pintó millones de cuadros de manzanitas. 25 manzanas una mesa, una manzanita, 5 manzanitas, otra manzanita, y se venden por millones y millones. Lo que dice Deleuze es que la obsesión de Cézanne con las manzanas radica en que Cézanne logra pintar y poner sobre un lienzo no la manzana, sino la manzanidad de la manzana. Y esa manzanidad requiere formas diferentes cada vez. Por eso pinta tantas manzanas. Porque en ninguno de sus cuadros hay una manzana. Lo que hay en los cuadros de Cézanne es la manzanidad. Una fuerza que no se ve. Por otra parte, según Deleuze, lo que hace Bacon, que es el que hace esto, es un autorretrato. Luego pueden googlear a Francis Bacon para que vean que un poco se parece, pero un poco no. Dice Deleuze que lo que hace Bacon es lograr pintar las fuerzas que afectan la carne más que los cuerpos. Bacon no pinta cuerpos, Bacon logra pintar las fuerzas en su capacidad de deformar la carne. No pinta una cara triste, pinta la tristeza destrozando un rostro. No pinta un tipo gritando, pinta el grito poblando una boca y deshaciéndola.
La pintura le ofrece a la filosofía la capacidad de hacer visibles fuerzas totalmente invisibles, como la manzanidad o el grito. ¿Qué es lo que aporta la pintura a la filosofía? A la filosofía le interesan, como vimos aquí, los conceptos. Y Deleuze va a decir que la pintura le aporta a la filosofía conceptos relacionados con el proceso de creación. Es decir, que el proceso de creación va a tomar como paradigma fundamental lo que pasa en el arte. Lo que nos compete hoy es la pintura, pero de cada disciplina tomará también algo. ¿Vamos más o menos? La filosofía crea conceptos, la ciencia crea funciones, el arte crea bloques de sensación, pero el arte funcionará como el territorio a partir del cual va a ser claro seguir el proceso de creación en general y extrapolar de ahí la creación de conceptos en filosofía, la creación de funtores o funciones en ciencia. Vamos a entrar en territorio ahora. Como pueden ver en la parte baja izquierda de la pantalla, solo hay 12 diapositivas y ya estamos en la 8, así que nos aproximamos a charlar. Otro dibujito de Deleuze, el filósofo dibujando esto. Entonces, el procedimiento de pintura le va a funcionar a Deleuze o le va a servir a Deleuze como un camino para seguir los conceptos propios de la creación. No se asusten con este hiper resumen de esta diapositiva porque en la siguiente vamos a abrir esto un montonazo. Espero que no me tome tanto tiempo. No, estamos más o menos bien, sí, de tiempo. ¿Qué es importante? Mapa general. La pintura va a tener, según Deleuze, dos momentos o dos grandes componentes. Un momento prepictórico y luego un hecho pictórico. Del momento prepictórico hay que pasar al hecho pictórico. Una clave de este paso es la noción de diagrama, que va a estar un poquito al final, pero sobre lo que vamos a hablar un poco. Y este paso, que está simbolizado aquí por esta flechita, está marcado por dos momentos. Uno que es tener una idea y el otro es un momento terrible, que es un momento de caos, catástrofe y cliché. ¿Qué hacer con eso? Si se logra atravesar eso, estaríamos ante el hecho pictórico, que Deleuze llama también forma, con F mayúscula, en Deleuze. Voy a hacer otra rondita de preguntas solo para ver si están despiertes un poquitito. Entonces, Linaju, ¿puede ser? ¿Estoy leyendo bien? Sí. ¿Qué crees que puede, si te puedo preguntar, si no, di paso y ya está, pero ¿qué crees que puede pertenecer o en qué se pueden diferenciar el momento prepictórico y el hecho pictórico en la pintura, según lo que has escuchado que hace este tipo de Deleuze en este seminario? Y creo que un poco de esto que decías vos de la formalización, ¿no? En una primera instancia hay como una fuerza, una serie de fuerzas o de vectores o direcciones o de ideas que luego para plasmarse toman como alguna forma, algún aspecto, alguna dimensión. Ok, si te entiendo, podríamos traducir esto, lo pregunto, como un momento de inspiración y de planeación, ¿o es lo que estás diciendo un poco o no? Claro, como que habría una inspiración
que luego tiene que atravesar otro proceso para poder formalizarse, algo así. Ok. ¿Alguien más tiene alguna idea o se le ocurre en qué puede diferenciarse un momento prepictórico del hecho pictórico en pintura? O sea, ¿qué onda? Porque, de nuevo, la pregunta es, ¿qué hace Deleuze hablando de esto? ¿Qué podría estar entendiendo por esto? ¿Alguien quiere tirar alguna idea? Bien. Se me ocurren por ahí dos cosas que de igual manera posiblemente no, pero por un lado se me ocurre esto de tener una idea y enfrentarse al lienzo en blanco, que podría ser también una hoja en blanco en el caso de la escritura, y cómo, cómo pasar de la idea y no tener nada en concreto escrito o pintado a empezar a darle una forma. De una. Ahí hay algo que definitivamente vamos a volver a esa idea del lienzo en blanco, el papel en blanco, la cámara apagada. Sí, hay algo de eso. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando uno tiene eso enfrente? Sin duda. Ruth, estás con el micrófono apagado, así que prende tu micrófono y ahí está. Hola, buenas tardes. Pucha, llegué un poquito atrasada, de puro pajarona, pero me está costando enchufarme en el aspecto teórico, vamos a decir, pero da la casualidad que yo no soy una artista, no me considero porque no soy tan disciplinada y eso, pero hago cosas a través del bordado, ¿ya? Entonces, el momento antes, pues es puro sentir, diría yo, puro sentir algo que me inquieta, que, por ejemplo, voy a decir una cosa que es como media obvia, pero igual sirve, Palestina, ¿verdad? Yo estoy sintiendo varios días, sintiendo hasta que hay un momento a veces que me tengo que, llega el momento en que puede que sea cualquier hora, en que me tengo que sentar y agarrar las telas y los hilos, ir poniendo lo que me va saliendo, voy a decir lo que me va saliendo porque no es que esté pensado. Ahora, esta es toda una contradicción para mí porque yo estudié diseño, ¿ya? Entonces, estudié diseño, después estudié antropología. Y después, ahora en los años más maduros de mi vida de abuela, es donde estoy como más con la posibilidad de poder plasmar lo que voy sintiendo, ¿eh? Entonces, lo otro que quería contar, que a lo mejor puede ser útil, que cuando hice clases de metodología de la investigación en arte, llegué a la clase y yo en ese tiempo no creaba nada con las manos, ni con nada, ni con hilo, ni con pintura, nada. Y fue algo increíble porque en la primera o en la segunda clase, y como estaba haciéndole clase a los alumnos de arte, no arte teórico, ni historia del arte, eso es lo que es arte, sentí que tenía que hacer algo, porque si no, ¿cómo que iba a estar con ellos hablando de metodología de la investigación? Y eso fue increíble, porque me empezó a salir una especie de poesía que me sirvió para explicar los primeros pasos de la investigación, o los primeros, o los que seguían. Bueno, fue una cosa increíble. Lo otro que también recuerdo es que organicé una performance con unos textiles etnográficos que tenían que ver con mi historia de exilio de México. Y bueno, la organicé con una cuñada que es coreógrafa y con las prendas, con muchos chicos que trabajaron con nosotros. Y luego resulta que sentí que tenía que decir algo. El día anterior sentí que al otro día en ese evento yo tenía que decir algo. Y me senté y me salió
una especie de poesía. Así me senté a, como quien dice, a trabajar. O sea, bueno, eso quería contarles. No sé si puede ser útil para algo. Por supuesto, varios puntos a los que sí volveremos. El lienzo en blanco, enfrentarse con el lienzo en blanco, enfrentarse con el madejo, la madeja de hilo y las agujas y qué hacer. Ruth decía, hay un par de cosas que dijo Ruth que me parecen interesantes y que vamos a volver sobre eso, que es tengo que hacer algo. Y el verbo es importante porque no es quiero, es tengo que. Y decía inmediatamente Ruth, no es algo que está pensado, simplemente lo que va saliendo, algo sale, hacer algo sale. Y eso da cuenta de algo muy importante de este momento prepictórico. Vamos a trasladarlo a la pintura, porque a él les interesa la pintura y porque Sergio me invitó a hablar de pintura en esta clase. Y es el lienzo en blanco. Quería agregar una cosita pequeña que, a ver, la sensación tremenda, porque parece que cuando escribí esa poesía o esa especie de poesía hay un periodo que me enamoré mucho, porque bien enamorada, y entonces escribía y me levantaba y como que abría los ojos y tenía que escribir, y luego iba en la micro, en el bus, tenía que escribir. Lo más interesante ha sido leer esas cosas después y darte cuenta que yo he dicho, pero ¿de dónde me salió esto? ¿De dónde salió esto, la verdad? Totalmente. Habíamos... ¿Cómo pude? Antes habías hablado de eso, lo escuché. Sí. Precisamente. Aquí había un punto en el que precisamente la obra se independiza del artista y de alguna forma le devuelve al artista un universo que no le es propio, pero que al mismo tiempo es muy, muy propio. Así bueno, que... Para mí hay elementos de sanación, por lo menos personal, fabulosos, la verdad. Ahí vamos al diálogo Sí. para las consecuencias de esto. Sí. Bien. Este momento prepictórico dice Deleuze respecto de la pintura, ustedes lo pueden trasladar al escribir, a hacer performance, a lo que fuese. Creo que es trasladable. Así que hagan sus propias traducciones. Dice Deleuze que el cuadro posee de manera fundamental una dimensión prepictórica. El cuadro ya tiene una dimensión prepictórica. Esta dimensión precede a la pintura, pero pertenece a la pintura. ¿Esto qué quiere decir? Que no es simplemente un antes de la pintura, sino que es dentro de la pintura. Está al interior del proceso de creación. El pintor, dice Deleuze, no parte nunca de un lienzo en blanco, sino de un fondo. Cuando mira el lienzo en blanco, lo que ve realmente es un fondo que está totalmente saturado. Ese es el material del momento prepictórico. Y contra eso tiene que hacer surgir el hecho pictórico. El lienzo en blanco está lleno y lo que hay que hacer es vaciarlo. Esto es tremendamente contraintuitivo. El lienzo en blanco está blanco. Entonces les va a decir, no, ese blanco es lleno, está saturado, hay que vaciarlo. Ese momento prepictórico es entonces una especie de condición para poder pintar. Es un conjunto de datos, es un conjunto de imágenes, es un conjunto de universos visuales frente a los cuales el pintor tiene que enfrentarse, no para destruir, no para ignorar, sino para atravesar.
Así pues, entonces, este momento prepictórico tiene 3 momentos o 3 pasos o 3 elementos, que son el caos, el cliché y lo dado. Sobre eso, en la siguiente diapositiva vamos a entrar con eso. Esos momentos, esos componentes del momento prepictórico siempre están, no se superan del todo, y para siempre, siempre están ahí. Por lo tanto, la lucha es permanente. Y por el lado del hecho pictórico, aparece cuando ese mundo prepictórico es derrumbado por y en el diagrama. El diagrama derrumba el momento prepictórico. Lo perfora. Pero estos son solo los titulares. Porque vamos entonces a ver el detalle, el cuadro a cuadro, el minuto a minuto del proceso de creación que está aquí esbozado en esta diapositiva. Ahora se pueden burlar de mis ínfimas habilidades para la... no, momento, esto no me gusta, porque esto tiene unos efectos especiales. Déjenme... no lo voy a poder mostrar. Porque... bueno, un momento. La técnica, lo terrible de la técnica, que no me deja mostrar esto con efectos especiales. Es terrible. Bueno, cada elemento iba a aparecer en un momento separado. Primero tenemos al tipito al señor acá sentado, que es el artista, que está en su estudio, tiene sus materiales, tiene su intención, es un yo, es un sujeto. Luego aparecía este rayito que lo atravesaba todo así, y que tiene que ver con ese momento de tener una idea. Al final del curso sobre Spinoza, que también está incluido en el libro sobre pintura como epílogo, hay una discusión a propósito de qué significa eso de tener una idea. Tengo una idea. El creador, el artista, tiene una idea. En la conferencia del 78, que es un acto de creación, ya él les va a decir esto y dice, no es una idea. Yo no tengo ideas porque las ideas no me pertenecen. Le podemos llamar a esto en el lenguaje espinosista una certeza, no una idea. Pero esta certeza no la tengo yo, me atraviesa como un rayo, me invade, me incomoda profundamente. Es interna, sí, pero es interna de algo que no pertenece a este mundo. Tengo una certeza dentro de mí respecto de algo que no pertenece al mundo. Tengo una certeza amorfa, tengo una certeza preformal, tengo una certeza que es puro balbuceo, a la que tengo que darle forma, que exige que le demos forma. Esa certeza entonces no es como una idea, y un poco era lo que decía, un poco creo que tiene que ver con lo que decía Ruth hace un momento, no se desea. Quiero hacer un cuadro sobre la finca de mi padre. No es algo voluntario, no es algo volitivo, no es algo planeado. Pero ante esa certeza se puede disponer técnicamente uno como artista y las condiciones para la creación. Eso es todo lo que se puede hacer, ni más ni menos. Pero no se puede planear, no se puede programar. Dijo Ruth, no está pensado ese qué hacer. No se puede evitar. Cuando esa certeza me invade, me posee como un espíritu maligno, me posee y no lo puedo evitar. Por lo tanto, no es mi decisión.
no es mi voluntad. No se puede evitar, no se puede ignorar. Y por lo tanto, esa certeza es mucho más fuerte que la voluntad o que la conciencia. Es una fuerza muy fuerte. Aquí está Nietzsche hablando detrás de Deleuze. Esto va a decir también el carácter de necesidad de la creación. Dijo Ruth también, tengo que hacer algo. No es quiero hacer algo, sería lindo escribir algo, ay, qué lindo, me pidieron hacer algo. No, tengo que, como respirar, tengo que. Uno es tomado por esas fuerzas. Y esa necesidad se dice como un agotamiento de los posibles. Ya nada es posible y tengo que crear un posible nuevo. Es un posible el que grita que necesita ser creado. En ese sentido, para la conferencia que va a dar Sueli Rolnik al final de todo el seminario, les recomiendo mucho el librito que se llama Esferas de la Insurrección. Se puede bajar gratis de la editorial Tinta Limón. Sueli dice que los actos de creación nacen de un profundo incomodidad, de una incomodidad profunda. No es un acto feliz, no es un acto que genere placer. Es siempre de un tengo que, no puedo, no. Y sin embargo, esta necesidad no dice inmediatamente su realización. Tener que no es lograrlo. Su efectuación, su ejecución es muy frágil. Todo puede arruinarse en cualquier momento. Primer momento entonces, el rayito que atraviesa al artista. Se abre, el segundo efecto era el corchete, que se abre entonces un campo de imposibilidad / necesidad. Tengo que, y lo que tengo es imposible de hacer. Si es posible, es muy fácil. Es imposible y por eso tengo que hacerlo. Ese campo de imposibilidad está marcado por estos 4 conceptos: caos, catástrofe, cliché y lodado. Le voy a preguntar a Evangelina, porque veo una cámara ahí. ¿Por dónde quieres que arranquemos? ¿Caos, catástrofe, cliché o lodado? Es igual, porque como ven el signo de reciclaje, esto gira y gira y gira sin parar. Elegir lo que quieras. Sí, lo que quieras. Lo que yo quiera. Sí. Bueno, por catástrofe. Catástrofe. Tomen nota, Evangelina y la catástrofe. Evangelina, ¿qué crees en este contexto de un artista, un pintor, según Deleuze, que tiene una idea y esa idea es una certeza que dice tengo que, es más fuerte que yo, no tiene forma, no tiene contenido, es algo que no puedo, un no sé qué, no sé dónde, y entonces tengo que pintar? ¿Qué es la catástrofe? En ese contexto, ¿cómo definirías la catástrofe si se te ocurre algo? No tienes que saberlo, tienes que tirar un par de ideas. Como eso que no puede menos que producir como un cambio identitario, me sale pensar o sentir o decir, o qué, no como si es catástrofe, es de una fuerza, comillas, natural, ¿no? Como algo de lo intempestivo que te lleva y que modifica lo previo, lo dado, y que si estamos hablando de arte y de creación, me parece que hay algo ahí que excede lo que conscientemente alguien podría elegir y decidir hacer, sino que es hecho por ese hecho.
es hecho por ese mismo hacer, por ese mismo proceso, como es llevado catastróficamente a algo novedoso. Que cuando algo esto leí muy por arriba, ¿no? Lo que vos nos pasaste hace ya un par de semanitas, pero había algo que me hacía pensar como en algo del ingenio, como Lacan habla del ingenio como casi como el fin del análisis, ¿no? Como traer algo de lo que no podía ser dado antes, salvo por esa catástrofe que se atraviesa. Bueno, no sé si es algo claro, pero algo de esto. Bien, pregunta mucha más fácil. ¿La catástrofe estaría del lado de lo bueno o de lo malo de pintar? Me sorprendiste con ese binomio, porque como bueno mal. De lo vital me sale de pensar más que lo malo. Vamos, listo, bien, vamos. Según Deleuze, en la pintura hay dos tipos de catástrofe. O la catástrofe tiene dos momentos o tiene dos caras. Una cara mala, para decirlo ligero y pronto, y una cara buena. Para entendernos, los buenos y los malos. Lo que sí queremos, lo que no queremos, el peligro y la salvación, arriba abajo, bueno. Del lado de los malos, la catástrofe se dice como el riesgo permanente de destrucción o de caída, lo que puede arruinar la pintura. Pero eso no significa que se me derrame un poquito de pintura y yo diga, ay no, que ahora es muy feo, se me arruinó. Sino lo que arruina el acto de creación, lo que arruina la posibilidad de generar un bloque de sensación. Es lo que hay que enfrentar siempre, permanentemente, y que además jamás se superará del todo. Es algo así, dice Deleuze en la entrevista sobre Bacon, como las olas del mar. Si aprendemos a navegarlas, no se nos garantiza que estemos a salvo de naufragar. Las olas del mar siempre serán peligrosas, pero hay que enfrentarlas. Es la condición ontológica del acto de pintar. Es el riesgo, el mayor y permanente riesgo. Por el lado de los buenos, la catástrofe es una operación necesaria, es una pragmática. Es la puesta en crisis que hace el pintor, ahora sí, el pintor ejecuta una catástrofe que pone en crisis la hegemonía de lo prepictórico. Lo prepictórico es todo lo que ya está en el cuadro. Y el pintor tiene que de alguna forma romper eso para que otra cosa sea posible. Porque si no, solo será posible lo mismo que siempre ha sido posible. Un cuadrito más. Un retrato más. Por un lado, entonces, la catástrofe es el riesgo de caer, de que se caiga la creación, y por otro lado es una dosificación necesaria para desestabilizar lo que nos impide la creación, hacerle una buena gambeta a todo lo que nos impide crear. El acto de la pintura, ustedes pueden reemplazar pintura por performance, música, teatro, cine, lo que quieran, poesía. El acto de la pintura debe aceptar la catástrofe y manipular la catástrofe para que algo por fin emerja. Deleuze dice, no se trata de representar la catástrofe, pintar algo triste, pintar la destrucción de una ciudad. No es
un motivo pictórico, sino que el acto mismo de pintar tiene que atravesar la catástrofe del acto mismo de pintar. Yo no sé si es que he estado en muchas sesiones de este seminario, pero a mí, que no vengo de la clínica, esto me grita clínica, 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 clínica por todos lados. Repito, no se trata de representar una catástrofe, sino de que el acto de pintar, reemplacen acto de pintar por lo que más les convenga, sino de que el acto de pintar atraviese la catástrofe misma interna que constituye al acto mismo de pintar. Pintar es un padecimiento y la catástrofe es atravesar ese padecimiento. Tengo que hacerlo, no me queda de otra. La pintura exige esta catástrofe como condición de posibilidad para que sea una pintura que Deleuze diga que es pintura. Sin eso, la pintura es simplemente lo dado, lo figurativo, no es la figura con mayúscula, es lo figurativo, es lo cómodo, la imitación, la reproducción. ¿En qué consiste la catástrofe? En un ejemplo muy claro. Bueno, en Deleuze ningún ejemplo es muy claro. Bacon, el que pinta este autorretrato de la derecha, solía hacer algo con el lienzo. Lienzo en blanco, trazaba un par de líneas y luego manchaba el lienzo. Y donde podía caber un retrato, ya no cabe un retrato, por culpa de ese manchón. Incluso muchas veces ese manchón lo hacía con un cuchillo, rompía el lienzo. En un lienzo roto ya no cabe un paisaje. Entonces es obligatorio hacer algo nuevo. No queda de otra, sino hacer otra cosa. Y a partir de ahí necesitaba crear. Ese es el gesto catastrófico de Bacon. Más o menos esto funciona para algo más allá de la pintura en ustedes. Si repetimos el esquema, aquí voy a pedir censura de Sergio si es necesaria, pero si repetimos el esquema de papá, mamá, hijo, siempre va a salir el mismo resultado. Hay algo de romper eso, de alguna manera, que puede hacer que salga algo diferente. Catástrofe. Sergio, ¿a dónde saltamos? ¿Caos, cliché o lo dado? Es fácil, no es tan difícil la pregunta. Al cliché. Al cliché. Bien. El cliché, según Deleuze, es un automatismo visual. Es lo que ya está hecho. Es lo que se reconoce. Es lo repetitivo. Es lo representativo. En 1000 mesetas, en el análisis que hacen Deleuze y Guattari de lo de uno solo o varios lobos, veo muchos lobos. Bueno, pero realmente no ves muchos, ves uno y es tu papá, ¿no? Los lobos representan a uno y ese uno tiene que ser la representación, la narratividad. Eso es un cliché. Los clichés ya están en la tela. Si voy a hacer un retrato, el cliché es ojo, nariz, boca, la cabeza en el centro, un fondo llamativo. Los clichés. Este es el más fácil de todos, Sergio, el cliché. Muy, muy fácil. Fórmulas repetidas, gestos repetidos, lugares comunes. ¿Qué es interesante del cliché? Según Deleuze. Y yo le compro, por supuesto. Y es que hay clichés internos. Los modos de pintar también pueden ser clichés. El trazo que hago
la composición que propongo, el uso de los colores, lo que significan los colores, también pueden ser clichés. No, ya no la vi, que era la Sex Education, Reggie Streisand. ¡Qué vuelta, amiga! Sí. Vas a ver la bella. Gracias, Sergio. Hay clichés internos que tienen que ver con el estilo, el tipo que siempre hace lo mismo en el lienzo, está reproduciendo su cliché, y hay clichés externos, como qué significa un paisaje, qué significa la naturaleza muerta, qué significa un retrato, etcétera, etcétera. El pintor debe entonces no solo examinar los clichés culturales de época, sino examinar sus propias ideas hechas y desconectarlas para que por fin la pintura emerja. Reemplacen pintura. El analista o el paciente deberá examinar sus propias fórmulas internas, desconectarlas de sí mismo para que el análisis por fin emerja. Estoy haciendo un tiro muy largo porque no soy analista y no vengo de PSI, pero les propongo para discutir en un ratito. No se trata en Deleuze de un juicio ni moral ni estético. No es que el cliché es lo malo que se salvaría por bondad, ni lo feo que se salvaría por un acto vanguardista, sino más bien un llamado ético. ¿Voy a hacer lo mismo de siempre o estoy dispuesto a hacer algo impensado, imprevisto? Abrir lo imprevisto, abrirse a lo imprevisto. Creo que cliché es más o menos sencillo porque lo usamos mucho también en español, ¿no? Esto es muy cliché, eso es muy cliché. Si alguien tiene algo para decir, hable en cualquier momento. Utilizo las cámaras abiertas, así que... Lianju, ¿lo dado o el caos? Caos. Caos. Por supuesto, rock and roll. El caos es entendido por Deleuze en el campo de la pintura como la infinitud. Esto es importante porque no tiene medida. Es infinito el campo de fuerzas. Hay muchísimas fuerzas que pueblan el lienzo en blanco. Ese lienzo en blanco entonces no está vacío, sino que está sobresaturado. Y el caos tiene una doble amenaza. Por un lado, amenaza desde dentro, desde abajo, desde atrás, por desbordar todo. Desbordar todo, como un volcán que vomitaría todo y entonces lo mancharía todo. Pero su segunda amenaza es actuar como hoyo negro. Chuparse todo y llevárselo a un lugar, absorberlo todo. El caos, esto es muy importante, pero no sé si es absolutamente relevante, así que si no les hace eco, ignórenlo absolutamente. El caos tiene forma indeterminada, pero no sí indeterminada, no indiferenciada. El caos es diferencial. Allí está todo. Está todo muy concreto, muy definido, muy diferenciado, firmado. Así pinta Van Gogh, así pinta Picasso. Eso es una flor de Cézanne, eso es un rostro de Rembrandt. Está firmado y fechado. Frente al caos, el pintor se pierde. Dice Deleuze, vaguea,
del verbo vaguear, o ser vago, como vagar. El pintor vaguea, se pierde, porque el caos se lo lleva a esa infinitud de fuerzas. No es entonces un simple desorden, un caos como lo entendemos en la vida cotidiana, sino un desorden muy, muy específico, que contiene aquello que va a emerger. Es decir, en el caos ya está la pintura, pero está como infinitud de fuerzas. Hay que atravesarlo para sacar de allí lo que se necesita para crear. No se trata entonces de eliminar el caos, de suprimir el caos, de organizar. Primero está papá, luego estás tú, luego está tu esposa, luego están tus hijos. No se trata de organizar el caos, sino de atravesándolo, trazar ritmos en el caos, seguir el caos. Y aquí el genio total es Guattari. Seguir el caos. Habitar el caos sin sucumbir al caos. Deleuze tiene una figura muy linda, que es que va al caos y vuelve con los ojos rojos, porque vio lo invisible, vio lo insoportable, vio lo que no se puede ver y vuelve, atraviesa el caos. No va con una escoba y un trapero a limpiar y a organizar. No, va y se sumerge en el caos y es capaz de volver. Eso hace un artista. Y nos queda lo dado, ¿no? Estoy avanzando. Pero si tienen objeciones, chiflen. Lo dado se parece un poco al cliché, pero no es exactamente lo mismo. En pintura, lo dado sería la materia pura del bloque de sensación. Lo que el pintor recibe del mundo es lo dado. Pero la tarea del pintor, de nuevo, reemplacen pintor, reemplacen pintura, reemplacen por lo que les convenga. El pintor recibe del mundo lo dado y la tarea del pintor consiste en hacerlo pasar a otro régimen. Al régimen de lo que se puede ver, al régimen de lo que se puede escuchar, al régimen de lo que se puede decir. Ese paso es el paso del momento prepictórico al hecho pictórico. Si lo cliché es más ontológico, lo dado es más fenomenológico. Lo dado interpela nuestra sensibilidad. El cliché es lo que debe ser atravesado y lo dado es lo que debe ser extraído de ese atravesamiento. El lienzo en blanco está lleno de clichés. El acto pictórico consistirá en un vaciamiento para hacer aparecer algo nuevo. Lo dado es aquello que emerge una vez el cliché ha sido removido, desestabilizado por la inserción de una catástrofe manipulada. Resolvimos. Caos, catástrofe, cliché, lo dado. Caos, catástrofe, cliché, lo dado. Caos, catástrofe, cliché, lo dado. Y eso está todo el tiempo. No se supera para siempre, no se supera de una vez. Está todo el tiempo y por eso el siguiente efecto era el del signo de reciclaje. Está todo el tiempo. Y además está todo el tiempo porque el sistema tiene un órgano de metabolismo que cada vez que hacemos algo lo convierte en cliché. Y si no me creen, piensen en las vanguardias. Lo que una vez fue vanguardia, hoy lo vende Nike. Lo que una vez fue revolucionario, hay camisetas con la cara del Che Guevara en Levi's. Así que lo que una vez fue vanguardia, hoy es cliché. El sistema metaboliza esto todo el tiempo. Así que
la guerra siempre continúa. Frente a este gran problema, el siguiente efecto era esta flecha de izquierda a derecha que atraviesa todo, que es esa lucha. Esa lucha no es ni voluntaria, ni volitiva, tiene que ver con eso que dijo Ruth, que es una suerte de tengo que, no puedo no. Y entonces el rol de este señor, del pintor o del artista, se puede resumir o compactar en 4 verbos. Se sumerge en el caos, desactiva los clichés, salva lo dado y provoca una catástrofe. Esa catástrofe que efectúa y que instaura se llama diagrama. Todo ese ejercicio que está simbolizado aquí por esta flecha de izquierda a derecha es el ejercicio del diagrama. Lo que hace un artista es diagramar. Un bailarín diagrama movimientos, un pintor diagrama formas, un músico diagrama sonidos y silencios, un cineasta diagrama imágenes, la imagen movimiento, la imagen tiempo, la imagen cristal, la imagen. No hay un modelo general de diagramación, no hay una fórmula. Cada vez hay que hacerlo de nuevo. Cada vez hay que hacerlo de nuevo. Y el último efecto de este intento truncado de poner esto en movimiento era mostrar que el campo prepictórico es muchísimo más amplio, está simbolizado por lo gris, que el hecho pictórico. El hecho pictórico es apenas el último impulsito de la cosa. Lo que hay es una eterna lucha con el momento prepictórico. Eso es lo que hace al arte. Me quedan 2, así que ya estamos. Este también tenía efectos, pero bueno, ya está. Empiezo a conectar con la clase de la próxima semana un poco. Tendríamos en este campo azulito un montón de disciplinas artísticas: cine, pintura, teatro, escritura, música, danza, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto que son interesantes, por supuesto que hay muchas cosas para aprender ahí, por supuesto que hay cosas para examinar ahí, pero hay algo de esas disciplinas que parece desbordar las disciplinas mismas. Nos interesa hoy la pintura, excede a la pintura. Hay algo que estalla de eso. Y son eso que he intentado compartirles como gestos, procedimientos, relaciones con la materialidad, creación de bloques de sensación. Mi hipótesis, aquí soy menos humilde al decir mi, es que eso que excede a la disciplina compone el campo de la estética y que es más grande que el arte. El arte comporta las disciplinas artísticas y es esa serie de gestos, procedimientos, materialidades de producción de bloques de sensación excede el campo artístico, y que es precisamente lo que les decía aquí. Me gustaría más bien plantear la pregunta inversa, la posibilidad de que el campo estético, la música, el teatro, la pintura, la literatura, el cine, tenga algo para aportar a la filosofía. Lo que aporta es esa serie de procedimientos que describen el acto de creación, más allá de la pintura y de las artes. Eso es lo que yo he llamado campo estético. No solamente yo, pero sí, pero también. ¿Esto hace algún sentido o estoy yo, como dijo Lelutier,
meando muy por fuera del recipiente. Porque si esto es realmente una cosa que no hace ningún sentido, la próxima semana no nos vamos a entender absolutamente nada. Esta es la premisa básica del siguiente miércoles. Que hay un campo estético que desborda el campo de las artes y que es ese ir y venir lo que le interesa a Deleuze, que es el que pintó este monstruo. Deleuze hizo este dibujito para quienes llegaron un poquito después. Última. Ahí está Deleuze. Miren qué bello que es. Es el tío, el abuelito que todos queremos tener. Deleuze. La próxima vez intentaré presentarles entonces una hipótesis que se llama estética de la existencia en Deleuze. Estética de la existencia es una idea de Foucault. No la voy a desarrollar aquí porque para eso la próxima. Si la desarrollo ahora no nos podemos ver la próxima. Y quisiera encuadrar esa idea de Foucault en una problemática política contemporánea. Porque, si se les olvidó, esto se llama esquizoanálisis y contemporaneidad. O sea, ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy? En un sentido. Yo voy a intentar trazar un sentido de esta relación. Y entonces vamos a ver en qué se parecen o en qué se encuentran Deleuze y Foucault, sobre todo en la idea de estética de la existencia. Y entonces les voy a proponer que me ayuden a pensar si es posible pensar una estética de la existencia en Deleuze. Esto es a partir de un par de textos que les voy a enviar mañana, en mi mañana, porque aquí, aquí ya es mañana, es la 1 de la mañana, así que hoy, más tarde, en mi hoy, el bloque de textos para la siguiente clase, para que me ayuden a pensar si es posible y si hace sentido pensar una estética de la existencia en Deleuze. Ahora nada, ya terminé. Y bueno, aquí está el grupete que Sergio mencionaba, aquí es donde nos juntamos a leer con Sergio hace bastantes años y con mucha otra gente hace bastantes años. Les voy a pasar este PowerPoint y la grabación queda ahí subida. Quisiera que ahora... cerré mi cámara todo el tiempo porque parecía que había una interferencia audio-video, así que ahora voy a dejar de compartir, abrir mi cámara y ver si nos podemos comunicar un poquito para charlar. Creo que sí queda tiempo, ¿no? Sí queda como 25 minutos o algo así. O si quieren que profundice en alguna de las cosas, lo puedo hacer non ten film. Vamos a ver si ahora sí me pueden ver. El audio, 1, 2, probando. Bueno, por momentos se vuelve a trabar, ¿eh? Igual pasaba, aún con la cámara apagada, cada tanto pasó un poquitito, pero era un instante. Pero bueno, vayamos probando. Si ves las caras de que algo huele mal, es el audio tuyo, Camilo. Yo les relanzo la pregunta que le lancé a Valentín la semana pasada, y es, ¿qué de esto les puede o creen que puede hacer algo de eco con un ejercicio clínico, militante, de intervención social? Porque de otra forma es un tipo como Deleuze, que les decía al principio, monógamo, heterosexual, monógamo, permanente, un tipo que se casó con una mujer, tuvo hijos, dio clase en la universidad, un tipo lo más normal del mundo, hablando sobre la pintura de Bacon y de Cézanne, cosa que más allá de algo más o menos interesante no tiene nada. Algo de esto que les presenté puede resonar con algunas de las prácticas que ustedes tienen. ¿Sirve? ¿No? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Esto me interesa que lo abramos en estos 25 minutos que nos quedan 23 minutos que nos quedan para charlar. O si quieren que vuelva sobre algún punto, con mucho gusto. Pero hablemos un ratito. Bueno, Camilo, gracias por la clase, buenísima, me encantó.
Yo antes de entrar en esa pregunta quería preguntarte por algo que me quedó dando vueltas, que no me quedó del todo claro. Quizás podés tener algún ejemplo o alguna otra forma de plantearlo, que es el tema de lo dado. Cuando hablaste de lo dado en relación al cliché, como que no me quedó del todo claro. No sé si podés darle una vueltita más. Sin duda. Si te parece, Lianju, vamos a hacer una rondita de recolecto y prometo volver sobre todo todos los puntos. Así que, Martín, punto 1 lo dado para Lianju. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andas, Camilo? Yo estaba la semana pasada cuando hiciste la pregunta ahí en relación al cine. Hoy lo pienso más. A ver, voy a ver cómo lo puedo articular. Catástrofe, caos, por un lado, lo dado por el otro. Pienso un poco, bueno, que acabamos de una clase con Sueli, ¿no? Las micropolíticas activas y reactivas en relación a Sueli, ¿no? Que la micropolítica activa tiene que ver con poder crear justamente una nueva relación con el sexo, con el trabajo, con los vínculos. Y lo reactivo tiene que ver, bueno, con volver a algo ya dado, ¿no? Que siempre pareciera con que se genere, digo, con no romper con lo del status quo. Y pienso que siempre se piensa eso de una manera más peyorativa, ¿no? Lo reactivo y lo activo como que sería como algo más piola, ¿no? Está bueno que vos pensás de una manera más ética, ¿no? Lo dado, el cliché. También pienso hay algo en salud mental, la clínica, ¿no? Tenemos mucho miedo a la inestabilidad, patologizamos enseguida lo inestable. Se habla mucho en salud mental de la descompensación de una persona, no se descompensó, ¿qué hacemos? Dale, ya. Y como que esas descompensaciones, esas inestabilidades posibilitan otra cosa, que es como un poco sumergirse en lo caótico también, ¿no? Creo que tenemos que dejar de asustarnos tanto ante eso que se abre. Y un poco, bueno, esto lo hablamos con Sergio mucho, la cuestión del proceso en Deleuze y Guattari, no en Deleuze, esto del el proceso que permite una abertura y que no caiga en un hundimiento. Me vas a acordar esto que decía un poco ahí de quedarse en la catástrofe y que la catástrofe no salir, ¿no? Eso sería como más el hundimiento, pienso, como lo piensa el proceso. Y la abertura sería poder salir de esa catástrofe, sumergirse, pero salir. Bueno, esas son algunas cosas que estuve pensando. De una, genial. Sí, hay para charlar. Vuelvo sin duda. Ruth tenía la mano, o alzó la mano un poquito. Breve, Ruth, para poder conversar con todo eso. No te asustes. Sí, no, es que ya me había arrepentido porque ya entendí, parece, el momento que no es placentero, dijiste tú en un momento, ¿verdad? El momento después de la idea, parece. Sí, le doy una vueltita más. ¿Un deber? ¿Lo relacionas con el deber o algo así? Ya, eso, gracias. Le doy una vueltita más, no te preocupes. Tomo nota. Guillermina y compañía. Hola, por acá Ele, que siempre entramos juntas. En realidad yo como me quedo pensando que me parece que a lo que nos sirve en la clínica, pero como en cualquier otra práctica, creo yo, es como que nos invita a un ejercicio inmanente, a una mirada inmanente de la vida, y que eso me parece que también como que confronta una mirada cliché de las cosas, un modo de estar cliché de lo dado, de estar desde lo establecido ahí, que también es bastante como fatalista o que nos lleva como siempre de un camino A al B, ¿no? Y creo que esto de estar en la catástrofe, de habitar el caos, de pintar atravesando la catástrofe, de pintar misma, como todo eso nos lleva como al ejercicio de pensar que las cosas, bueno, no empiezan ni terminan precisamente, ¿no? Como que en realidad les estamos dando pasaje, estamos como posicionándonos entre esos flujos, y bueno, como me parece que un poco me quedo con eso, ¿no? En la catástrofe o en el caos estamos siempre entre alguna catástrofe o entre algún caos, y por suerte, porque de ahí, si no sucumbimos, si no dejamos que esas fuerzas nos ganen, de repente es que podemos crear otras cosas, ¿no? Y crear otras catástrofes y otros caos de repente también.
De una. Vuelvo sobre eso. Pato y hago una primera ronda porque si no va a parecer que como no hay tiempo, dejé de responder y no sé qué. Pato. Sí, hay algo ahí en lógica, la sensación que lo volviste a decir, que de no pintar el miedo, como de no pintar el terror, sino que pintar el grito. Creo que ahí hay una orientación clínica y política también. También creo también asociar lo que decía Martín, como vivir ese miedo, ese susto. Si lo vemos en esta lógica, como entre lo narrativo y pintar la sensación, como, creo que hay algo ahí también bien orientativo, si se puede profundizar un poco más. De una. Bien. Voy a intentar hacer justicia e ir punto por punto. Hay gente que intenta resolver con una sola respuesta todo lo que se propuso y creo que no es justo. Hay un par de conexiones con, por ejemplo, lo que proponía Lianjo con lo que dice Pato al final. Pero Pato, tú conectas un poco con lo que dice Lianjo al principio. Lo dado. Es una diferencia muy sutil y la verdad lo dudé mucho si ponerla en la exposición o no, porque uno se puede quedar con lo cliché, como lo que entendemos por cliché y ya está, pero yo entiendo y veo un poco la cosa como que entrando en ese maremoto de caos. Los pobladores de ese caos son cliché. Lo que me dice, el hombre tiene el pelo corto, la mujer tiene el pelo largo, todos esos clichés, ¿no? Los clichés. Pero al atravesar eso, ese ejercicio de atravesamiento también implica un tomar algo de ahí. No es solo ir a tomar fotitos y salir y, como un turista, es quedar contaminado con algo de ahí para hacer algo con eso. Eso es lo dado. Porque Deleuze tampoco es del todo inocente o del todo ingenuo al decir lo nuevo es absolutamente nuevo y nunca existió antes y es... Porque eso es el discurso del marketing. Es que las cosas ya están ahí, pero están entremezcladas como como en la lava de un volcán. Que ahí es líquido y sólido y gaseoso y todo al tiempo y es tan caliente y tan frío y todo al tiempo, que lo dado es lo que rescato de todos esos clichés que me permite hacer emerger una figura. Si ven el autorretrato o algunas pinturas de Bacon, uno no va a decir que hay algo que no existe antes. El tipo pinta un costillar de una vaca, pinta un papa, pinta una silla, pero es el qué de la silla, el cómo de la silla, en la posición del costillar, con el fondo que lo representa, en la relación de circularidad que lo pone. Eso es lo dado. El costillar existe, la vaca existe, el papa existe, la silla existe, pero lograr ponerlos en un lugar que digan algo que no se puede decir. Algunos de ustedes conocerán la fábula o la historia de el rey está desnudo, ¿no? El niño que dice el rey está desnudo, el nuevo traje del rey, ¿no? Que dicen que el nuevo costurero le teje un vestido al rey y todos lo aplauden y lo alaban y no sé qué, y aparece un niño y dice, pero el rey está desnudo. Bueno, ese es el gesto. Ahí está lo dado. Lo dado ya está, pero necesita ser dicho. Y necesita ser dicho de una forma que no es posible decir, sino atravesando todas las otras formas y destruyendo todas las otras formas, las posibilidades. Perdón, Camilo, se te está cortando un poco de nuevo. ¿Podrás apagar la cámara un rato? Sí. Y el audio más mejor. El audio más mejor. ¿Mejora un poco? ¿Alguna señal que hay con las manos? Sí, bueno, entonces es el primer mundo, que es el último mundo de la tecnología. No voy a comentar sobre eso porque es de otro orden. Lianjo,
Lianju, más o menos, ¿no? Con lo dado, en diferencia del cliché. Cliché, esas estabilizaciones que nos convocan a hacer lo mismo. Y lo dado es lo que sacamos de ahí, como aplicándole un filtro, pasándolo por un colador. Algo queda ahí. Y con eso trabajamos, con eso queda. En un sentido terapéutico no es decir, no tienes mamá, no tienes papá, no rechacemos, todo es una mierda. No, sí hay, pero ¿qué podemos hacer con eso de una manera que no reproduzca lo mismo siempre? Te quieres acostar con tu mamá, no lo mismo, algo que es diferente. Sacudir el cliché nos deja en contacto con lo dado, y eso dado lo ponemos a trabajar. Un poquito, Lianju. Sí. Genial. Buenísimo, gracias. Voy. Segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5. Hoy 2. Martín. Sin ninguna duda, hay una satanización de lo reactivo y una endiosización de lo activo, como si eso fuese fácil, eso fuese inmediato, y si me perdonarán, pero tal vez no, estamos a la vuelta de la esquina de la literatura de superación personal, ¿no? Si quieres, puedes. No, que si quieres, puedes. No, momento, pero no. Esto cuesta, y cuesta mucho, y hay que entender también que hay necesidad muchas veces de lo reactivo. Necesito un trabajo para pagar el alquiler. No puedo darme las de hippie, irme al bolsón y vivir de gritarle a los árboles. No, pago un alquiler y necesito comer. Eso es necesario, ¿no? Y ahí hay fuerzas reactivas. Ante el sistema capitalista, juego capitalísticamente. Ahora hay otras dimensiones. Y Sueli es muy, muy fina en eso, porque además señala en las capacidades activas, en donde se pueden establecer nuevas relaciones con el capital, con las emociones, con los sentires, con la creación, con los regímenes heteropatriarcales, con todo, señala muy claro que ese camino es un camino que implica mucho padecimiento, mucho dolor, mucha lucha. Así que está bien no meterse ahí. Creo que algo importante en Sueli, y la podremos interpelar cuando nos dé la charla, es que un paso que no es poco es ya reconocer que estoy jugando reactivamente, pero reconocerlo. Ya no hacerme el ingenuo, no hacerme el revolucionario trabajando para el pro. No, acepto que trabajo para el pro y con eso me pago el alquiler. Y ya aceptarlo me da un margen de acción diferente al que cree que le va a la derecha y que con eso va a cambiar el mundo para bien. ¿Qué sé yo? ¿No? Esto es muy importante y va a ser muy importante para lo que vamos a tratar la próxima vez, que es cómo se juega esto en lo que decía Guillermina y compañía, lo inmanente. Porque esto no tiene que ver con pintura, pero no tiene que ver con pintura. Tiene que ver con cómo asumimos nuestro habitar el mundo, construir el mundo, creer en el mundo, intervenir en el mundo. Y hay momentos, como Deleuze y Guattari dicen en 1000 mesetas, que hay que tener una pata en el estrato. Si uno levanta las dos patas a lo desestratificado, se enloquece. Hay que conciliar con los estratos, hay que negociar, hay que bailar con los estratos un poco. Y esta diosificación de lo activo y satanización de lo reactivo también le da de comer a la literatura de superación personal y al it's okay not to be okay. Como, abraza tu síntoma. Eres re cool si estás en el espectro. No, momento. Hay un padecimiento. Eso también me conecta un poco. Estoy saltando, pero espero, Martín, que si no quedas satisfecho, retomemos esto la próxima, porque
ahí está el corazón de la cosa. Con lo que decía Ruth, de la la flechita viene de Martín también, aquí lo tengo el mismo. La patologización de la inestabilidad. Y en ese sentido, personas como Emiliano Exposto está trabajando muy fuertemente sobre eso, sobre, momento, si me siento mal, tengo que encontrar en ese malestar herramientas. Y esas herramientas no simplemente dicen huir de lo malo, huir de mi malestar, tomarme 3 antidepresivos y entonces ya no estoy depresivo, sino la depresión también es un campo de fuerzas. Y ese campo de fuerzas las puedo utilizar. Ahora, tengo que querer hacerlo, tengo que poder hacerlo. No todos estamos obligados a habitar el campo de la inestabilidad como un proceso. Pero existe esa opción. Habitar el disconfort, habitar la depresión, habitar el malestar y de ahí hacer algo. Ahora, si ustedes me están insinuando que yo les dé pistas de cómo hacer eso en términos clínicos, yo salto del barco porque yo no vengo a la clínica, no puedo hacer eso, me parece irresponsable profesionalmente, pero yo apostaría por algo así. Esta pulsión inmediata por sanarse, superar, estar bien, me parece que también es sintomática de esto, de ser productivo, ¿no? Tienes que salir de la depresión para poder conseguir un mejor trabajo. No, momento, es que es el trabajo el que me deprime. Hay unos círculos viciosos que hay que identificar. Pero volvemos sin ningún problema sobre eso la próxima vez, donde la pregunta es fundamentalmente ética y fundamentalmente política. Ruth, lo no placentero. Sueli Rolnik, en este librito de Esferas de la Insurrección, que lo pueden bajar de nuevo de la editorial Tinta Limón, es muy clara, y yo a ella le compré todo el argumento, que el proceso de creación es un proceso de padecimiento. Nadie crea porque está genial crear. El que crea es porque no puede otra cosa, porque ya no soporta más, porque me estoy ahogando y entonces tengo que crear algo. Es un grito de desesperación. Y eso conecta, por supuesto, con lo que estábamos hablando respecto de Martín. Hay un habitar la inestabilidad, hay un habitar el malestar que a Sueli le interesa mucho. Y que es un momento que Deleuze identifica un poco de pasada, pero que es muy importante. Es del padecimiento, es del no puedo más que sale la creación. Si uno está feliz de crear cosas nuevas, novedosas, ¡ay, qué cool!, entonces no está en creación, está en creatividad. Y la creatividad, desde la conferencia de 1978, que es un acto de creación, la creatividad es el discurso del marketing que reproduce el capitalismo hasta sus últimas consecuencias. La creación implica padecimiento, implica una lucha. Así que sí, pasa por un ejercicio no placentero que nos puede significar grandes resultados de compromiso social, resultados de transformación, resultados de sanación. Pero todo eso son resultados, puntos de llegada, no de partida. La partida es incomodidad, es disconfort, es padecimiento. En Deleuze y en Sueli. Guillermina y compañía. Me quedan 3 minutos, Sergio, lo sé. Guillermina y compañía. Casi que Guillermina y compañía me spoilean la clase de la próxima vez. Porque hay una apuesta por la inmanencia. Hay una apuesta por pensar que no se trata de un ejercicio kantiano de escoger los mejores medios para un fin, sino de hacer de los medios el fin. De que habitar el proceso es todo el fin. En la propuesta que les voy a hacer la próxima vez sobre estética de la existencia, los resultados son mucho menos importantes que los procesos.
Y tampoco caigamos en caminante no hay camino, se hace camino al andar, porque tampoco. No lo voy a aceptar. Pero el proceso, les voy a poner un ejemplo muy burdo, pero muy claro. Yoga. El yoga te libera, el yoga te ayuda, el yoga te descontractura. Los CEOs hacen yoga. Así que no hay una práctica de liberación. Es qué pongo en juego en esa práctica, qué de mí estoy exponiendo, qué de lo que me constituye pongo en riesgo en esa práctica. Y eso puede ser escribir, eso puede ser caminar, eso puede ser dormir, eso puede ser hacer yoga, eso puede ser lo que sea. Lo importante es lo que me juego, lo que de mí pongo en juego. Y eso es pura inmanencia. Pura inmanencia. Es una apuesta ético-política que está en ustedes traducir a sus prácticas clínicas, no en mí, porque yo no soy del campo. Un poquito le estoy haciendo una gambeta ahí a Guillermina y compañía, porque este es el tema de la próxima, así que no voy a profundizar muchísimo más, aunque... sí está todavía. Y Pato, pintar el grito y no al tipo gritando. El grito es una fuerza. El grito no significa dolor. A veces gritamos de alegría, a veces gritamos de dolor, a veces gritamos de desesperación, a veces gritamos... No es pintar el tipo gritando o la mujer gritando, es lograr pintar el grito. Y yo sé que, Pato, me lanzas esa pregunta un poco venenosamente, porque en tu práctica juegas a eso, y lo juegas bien. No es la narrativa representativa de la situación, es lo que se juega ahí. Es el bloque de afectos, es el bloque de perceptos. No es me siento triste. El fraseo es importante. Sergio me conoce bien y sabe que el fraseo es importante para mí. Mucho más que me siento triste, es qué tristeza me puebla. Y el yo quedó desplazado, porque vamos a hablar de la tristeza que me atraviesa, no de yo me siento triste. Un vocativo y un reflexivo. Yo me. No. Yo me, no. La tristeza hace cosas conmigo, a pesar de mí. La felicidad hace cosas conmigo, a pesar de mí. Ese es el grito. Hay fuerzas que me deforman la carne y me deforman la mirada y me deforman mi percepción del mundo. Eso es lo que hace Bacon, pintar esas fuerzas. Y eso es lo que dice él, es fundamental en el acto de creación. Lograr captar las fuerzas, no el sujeto. El sujeto es una víctima de las fuerzas. Las fuerzas hay que seguirlas. Por supuesto que hay que seguirlas en lo que hacen con el sujeto, pero el orden de los factores aquí sí altera el producto. No es mi tristeza, es lo que la tristeza hace conmigo y cómo lo hace. Y ahí hay un diferencial que para mí es muy valioso de tomarse muy en serio. Ahora, ¿cómo se hace eso en la clínica, en el diván? A mí no me pregunten eso, porque yo no tengo ni idea. Espero haber dado algunas ideas para continuarla la próxima. Sergio. Bueno, Camilo, muchas gracias por hoy. La verdad,